en todos sentidos de medicina. De hecho, ya está utilizándose cada día más en el aspecto médico en forma legal. Todavía estamos en ese trámite, pero se está usando bastante. La forma de obtención del CBD hay que diferirlo mucho. Hay un método que es el artesanal, que es a base de diluir la planta, o sea, el cáñamo, con algunos aceites de tipo de oliva o aceite de coco, o bien con hidrocarburos, o bien con alcoholes. Todo es un método artesanal que hasta pues, puede ser que en una cochera, en la cocina lo podemos hacer. De hecho, muchos productos artesanales que actualmente se están expendiendo, y a partir de ya hace un año, año y medio, empieza la explosión de cantidad de gente que está utilizando estos métodos para obtener el CBD. Sin embargo, al obtener en el método artesanal van a encontrar que se diluye el CBD, pero también se va a diluir el THC, la clorofila, los terpenos, o sea, todo lo que contiene la planta. Por lo tanto, no es posible que, digamos, que médicamente se pueda considerar algo puro. ¿Por qué? Porque tiene demasiadas impurezas. Si hablamos de una persona que tiene un problema médico serio, una esquizofrenia, digamos, una epilepsia, en fin, no le podemos dar este tipo de productos porque más que ayudarlo lo vamos a perjudicar. Por eso, puede quitar un dolor, alguna pequeña inflamación, pero hasta ahí. Entonces, precisamente por eso es muy importante considerar este tipo de productos que incluso son muy económicos. En el caso de nuestro que se obtiene a través del método supercrítico CO2, es el método industrial más adelantado que hay, que esto se basa en que el CO2, que es un gas, se va a licuar a base de presión y temperatura. Y una vez que se licúa este gas, ya que se licúa, pasa a través de la planta, ya debidamente preparada, para diluirse. Y va a diluir, una vez que pasa a través de la planta, se va a diluir y va a quedar en un recipiente debidamente preparado, un autoclave. Va a estar ahí el CBD con el 0.3% de THC y trazas de terpenos. Es decir, el resto no lo va a diluir, precisamente porque el sistema le permite manejar control y temperatura para no diluir lo que no deba diluir. Entonces, en este sentido, se obtiene un producto químico totalmente de calidad muy alta, muy buena, pero no contiene impurezas como los casos artesanales. Entonces, ya una vez que se tiene en ese recipiente el producto, entonces pasa el CO2, se cambia la temperatura y la presión del recipiente, y entonces el CO2 se vuelve nuevamente gas y se recupera. Y entonces en ese recipiente se obtiene lo que queremos obtener, el CBD. Ese es el método más, y precisamente por ser un método más complicado, es más costoso, los productos son más caros. Esto es en sí todo lo que viene siendo cómo es el CBD en función de su origen, que es la cannabis. Ahora bien, podemos hablar mucho más del tema, pero no tiene que simplemente no sé que se ilustre de dónde proviene el CBD. Ahora bien, vamos a ver los productos que contienen CBD. Tenemos el aspecto sublingual, que es a la base de las gotitas, que vamos a curar de adentro hacia afuera. En este sentido, las gotas son frascos que ustedes están viendo aquí, de 200 miligramos, de 500 y de 1000 miligramos, que viene siendo 6 mililitros, 15 mililitros y 30 mililitros. Se aplica directamente la dosis debajo de la lengua y es donde empieza la mucosa bucal, empieza a absorberlo y lo pasa al torrente sanguíneo y entonces ya empieza a hacer efecto. Más adelante vamos a hablar más de las características de este método, pero este es el principal y es uno de los más prácticos que se tiene en la actualidad. El otro método viene siendo el inhalado. Ese otro también tenemos el producto inhalado, que ese actúa en minutos, porque rápidamente entra a nuestros pulmones, pero es muy importante mencionarlo. Lo vamos a utilizar a través de colocar unas gotas en un vapeador que podemos llamar un cigarro electrónico. Y allí, a través de la temperatura, ese líquido se va a transformar en gas, en vapor. Y entonces ese vapor es el que vamos a inhalar. Entonces, que quede muy claro, cuando hablamos de marihuana o de tabaco, lo que estamos inhalando es humo. Y cuando estamos inhalando CBD, estamos inhalando vapor. Y es precisamente lo que estamos nosotros llevando a nuestros pulmones. Y ese vapor, al llegar a nuestros pulmones, en forma rápida va a ir directamente al torrente sanguíneo, para de esa manera ir a los órganos que requieren el equilibrio, que requieren llevar a cabo una cura o una situación de sanamiento. Entonces, esto precisamente hace que el efecto sea rápido. Empieza a actuar de 2 a 3 minutos y su efecto dura de 2 a 3 horas.
y tiene todo el espectro, amplio espectro que contiene el CBD para este tipo de aplicaciones. Ahora bien, aquí hay una cosa muy importante. Tiempo atrás se estuvo atacando mucho esto, ya dejó de atacarse el aspecto de inhalador, precisamente porque se comprobó que el vapor del CBD no tiene ningún problema que genere alguna situación de salud negativa. El otro producto que tenemos viene siendo la crema. Esta crema va a curar de afuera hacia adentro. Y esto vamos a hablar que es un frasco de 50 mililitros que contiene 1000 miligramos de CBD. O sea, cada mililitro contiene 20 miligramos de CBD. Va a controlar el dolor de la piel, los músculos y articulaciones. Es de amplio espectro, se absorbe rápidamente. Está formulada para cara y cuerpo. Regresa la frescura a la piel y ayuda en las afecciones de la piel. ¿Por qué tiene todas estas cualidades, aparte de que no tiene, digamos, el sublingual, porque el sublingual está entre nuestros órganos? En este sentido, lo que pasa es de que la crema, al tener elementos cosméticos, que son aceites esenciales orgánicos, pues van a acompañar al CBD en su acción. El CBD es un gran antioxidante. Entonces, los aceites esenciales orgánicos, como son lavanda, el aguacate, que tiene una cantidad de nutrientes tremendo, el geranio, oliva, el hemp, o sea, lo que es el cáñamo, son elementos que nos dan oportunidad de aprovechar todas sus características de antioxidantes, que se enriquecen en betacaroteno, son humectantes, contienen colágeno, tienen nutrientes y son vasodilatadores. ¿Qué sucede entonces en nuestra piel? Nuestra piel es un productor natural de radicales libres, que viene siendo la parte que siempre se genera cuando estamos vivos, o sea, es el subproducto de la célula que vienen siendo los radicales libres. Y cuando viene el antioxidante, que ya puede ser el CBD o bien los productos de aceites esenciales, que son antioxidantes, pues van a hacer que se eliminen los radicales libres. ¿Y qué origina los radicales libres en la piel? O sea, originan el envejecimiento de la piel. Son los que originan las arrugas, la resequedad, o sea, son los que originan los problemas de la juventud, obviamente, que ya vamos a empezar a dejar de tenerla. Entonces, en ese sentido, el CBD con esta crema va a rejuvenecerla, va a aliviarla. Entonces, es precisamente la parte cosmética del CBD. Sin embargo, también tiene la parte médica, porque penetra aproximadamente 2.5 centímetros en el interior de la piel. Esto hace, digamos, que para una artritis, algún problema de la columna, alguna variz, en fin, las rodillas, va a quitar la inflamación y va a quitar el dolor. Va a actuar en minutos, en 2, 3 minutos ya empezó a actuar, vamos a sentir el alivio. Y su efecto va a durar de 2 a 3 horas. Entonces, la dosis que vamos a utilizar pues va a ser de acuerdo a cuando sintamos nuevamente algún problema de dolor. Pero la realidad es que el CBD al momento de actuar, actúa muy rápido precisamente por la penetración que le dan los elementos cosméticos, porque preparan la piel para que tenga esté la humedad adecuada, para que tenga oxigenación, y entonces de esa manera se va a comunicar rápidamente el CBD al interior y entonces cuando viene el efecto curativo. Va a curar, pues vamos a hablar de acné, de psoriasis, lupus, algún golpe, una cortada, una herida, una quemada. Todo eso lo alivia y lo elimina en cosa de días. Entonces, y la reacción es muy rápida. Y de hecho, yo que tengo artritis, a veces es muy raro, pero a veces amanezco con este dedo índice con dolor. Me pongo la crema y en cosa de 2, 3 minutos se me acaba el dolor. Entonces es muy rápida su acción. Por eso la recomendamos. Y tenemos el otro producto que viene siendo para mascotas. Este es un frasco de 30 mililitros que contiene 200 miligramos de CBD. Es un CBD de amplio espectro. El CBD le regresa la vitalidad a tu mascota para seguirla disfrutando. Y eso es un hecho, lo hemos visto, lo he comprobado mucho con un perro que tengo. Va a quitar este tipo de problemas, la ansiedad, la hiperactividad, el cáncer, las convulsiones, el dolor, el apetito, los golpes, traumas, heridas, vejez, virus, bacterias, en fin, va a dar oportunidad de que el animalito tenga una calidad de vida mejor cuando tenga este tipo de problemas, sobre todo cuando empieza a tener ya edad, que ya no se mueve, que ya no tiene la agilidad, el CBD le va a proporcionar esa nueva calidad de vida. ¿Cómo se va a tomar? Se debe tomar 5 kilogramos, por cada 5 kilogramos de peso de la mascota, se van a dar de 4 a 8 gotas de CBD, es decir, mínimo 4, máximo 8. Esto en una sola dosis diaria. Si estamos hablando que la mascota come 2 veces al día, pues se divide la dosis. Hay que darla en alimentos básicamente secos o semisecos para que de esa manera no haya problemas de que se pierda el producto, que se tire, en fin, y se aprovecha mejor.
Como no tiene terpeno, no va a generar ningún problema de alergia en la mascota y no tiene sabor a menta, porque el sabor a menta no les gusta. Entonces, se ha hecho en forma adecuada para que sea aceptado por la mascota y tiene muy buenos resultados. Ahora vamos a iniciarnos con el CBD en el organismo. Es la tercera parte de esta plática. Básicamente de esto se trata para dar lo que dijo Rocío en un principio, dar oportunidad a que las personas interpreten cómo funciona el CBD en nuestro organismo para saber qué podemos esperar de él. Y hablamos de organismo no tan solo en el aspecto humano, sino también en el aspecto de las mascotas, porque el CBD trabaja a través del sistema endocannabinoide. Y el sistema endocannabinoide se encuentra en todos los seres vivos, menos en los insectos. Pero en todos los demás sí existe un sistema endocannabinoide. El CBD, cuando nosotros lo tomamos, por primera vez lo vamos a tomar, vamos a quitar un síntoma, por eso lo tomamos. Nos duele algo, tenemos alguna inflamación y entonces va a entrar el CBD a nuestro organismo para tratar de aliviar ese síntoma. Pero al mismo tiempo que va a tratar de eliminar ese síntoma, va a tratar de eliminar la causa que originó ese síntoma. Y eso es precisamente el milagro, la gran ventaja que tiene el CBD, de que no tan solo se quede en el síntoma, sino se va a tratar de curar el problema. ¿Qué sucede con la medicina? La medicina va a entrar en nuestro organismo, la tomamos para un dolor, nos va a quitar el síntoma. Pero ahí se quedó. Para tratar de quitar la causa que originó el síntoma, tenemos que tomar otra medicina. Entonces es donde viene el cambio, ¿verdad? O sea, hay que tener varias medicinas para un mismo problema. Sin embargo, con el CBD no tan solo va a curar o tratar de eliminar el problema de que por lo cual lo tomamos, sino también por su efecto de peliotrópico, o sea, de múltiples efectos terapéuticos, va a hacer un efecto cascada en nuestro organismo, el CBD, porque al reactivar el CB1 y el CB2, que son los receptores, estos a su vez reactivan todos los receptores de nuestro organismo. Y entonces eso hace precisamente que en todo nuestro organismo se distribuya el efecto terapéutico del CBD, no tan solo para lo que tomamos. Si yo lo tomo para el dolor de cabeza, pero me puede eliminar muchos problemas que pueda tener que no sabía que tenía o que ya no les daba importancia. Aquí me quiero explicar un poco cuál es el camino del CBD en el sistema endocannabinoide. No es otra cosa más que para poder entender lo que voy a decir en un momento. El CBD, si hablamos aquí del lado izquierdo, el izquierdo superior está un cerebro, una cabeza con un cerebro, y en la parte intermedia, bueno, interior, pero inferior del cerebro, en la base, se encuentra el sistema límbico compuesto por 6 glándulas. Entre ellas es el hipocampo, hipotálamo, la hipófisis, la amígdala cerebral, en fin. El sistema límbico es el que recibe toda la señalización de nuestro organismo a nivel emocional y fisiológico, es decir, recibe toda la señal. Lo lleva al cerebro y el cerebro es el que manda las órdenes. Entonces, en este sentido, lo que sucede en el sistema límbico, que existen 2 elementos importantes. Estos elementos vienen siendo 2 cuerpos mamilares, o sea, dos cuerpos esferoides chiquitos que se encuentran a un lado de las glándulas del sistema límbico. Y estos están encargados de reactivar al CB1, o sea, los cuerpos mamilares reactivan al CB1 y el CB2 en forma natural. Y de esa manera el CB1 y el CB2 van a reactivar a todos los sistemas, a todo el sistema de endocannabinoide que tenemos, todos los endocannabinoides que hay en el interior de nuestro organismo, que son los que nosotros producimos. Y esos a su vez, una vez reactivados, van a reactivar a todo el sistema enzimático, a todo el sistema hormonal y a todos los receptores. Es decir, se establece la comunicación iónica, o sea, lo que viene siendo todo lo que es la comunicación que se debe dar en nuestro organismo a través de los mensajeros químicos que son las enzimas y las hormonas. Y esos a su vez van a llevar a nuestro cuerpo al equilibrio. Ese es precisamente a la homeostasis, al equilibrio, al lugar donde ya no existe una enfermedad y obviamente a la salud. Esto es precisamente por lo siguiente, porque el CB1 y el CB2 se encuentran diseminados en todo nuestro organismo. Está en la parte superficial de cada una de las células que componen nuestro organismo. Entonces, como tienen sensado perfectamente el CB1 y el CB2 las dolencias, el problema o el desequilibrio que tiene nuestro organismo, al momento que los cuerpos mamilares activen al CB1 y al CB2, inmediatamente, como ya saben las fallas, inmediatamente van a hacer que los endocannabinoides adecuados reactiven a las enzimas adecuadas o las hormonas adecuadas para que de esa manera
lleven el equilibrio en nuestro organismo. Y esa es la forma natural en que funciona el sistema endocannabinoide. El sistema endocannabinoide nace junto con los demás sistemas, el óseo y todo lo demás. Entonces, ¿qué sucede? Pues que con el tiempo se va desgastando. Y al desgastarse, se hace viejo, entonces requiere refuerzos. Y es donde entra el CBD. El CBD va a entrar a reforzar la actividad que hacen los cuerpos mamilares. Entonces, reactiva el CB1 al CB2 y hacen exactamente la misma función. Reactivan uno, reactivan al otro y llegan al punto del equilibrio. Y esa es la función del CBD. Pero entonces aquí vemos que el CBD no va a intervenir en ni los demás órganos. ¿Por qué? Porque el CB1 y el CBD, cuando entra a reactivar el CB1 y el CB2, una vez reactivados, de inmediato se baja al hígado para ser metabolizado y posteriormente expulsado de nuestro cuerpo. Se va al hígado, se va a los riñones, a la vejiga y a la orina. Entonces, el CBD única función aquí, que dura aproximadamente de 4 a 6 horas en nuestro organismo, hace que el efecto de curativo dure hasta 6 o 8 horas, porque reactivó al CB1 y al CB2. Y entonces aquí es precisamente la explicación de por qué no se tiene efectos secundarios. No los hay, porque el CBD no interviene en el organismo. Únicamente reactiva el CB1 y el CB2 y se retira. Y no es como las medicinas que sí intervienen en determinadas partes del organismo. Esto es para que se dé cuenta del por qué un producto tan natural no va a dar efectos negativos y por lo tanto no es peligroso, no es considerado ni como droga ni mucho menos. Puede tener una sobredosis y no tiene ningún problema, porque de hecho no puede haber una sobredosis porque no va a ser ningún efecto negativo. Ya he explicado lo anterior, vamos a ver el CBD qué hace. El CBD a través del receptor CB1 va a activar este tipo de hormonas que vienen siendo la serotonina, la dopamina y la anandamida. Estas tres elementos importantes, quiero explicar rápidamente. La serotonina es un neurotransmisor que se sintetiza a través del aminoácido triptofano, a través también se activa a través del CBD, o bien por el ejercicio se activa la serotonina. Y en niveles adecuados de la serotonina nos da felicidad, paz, ánimo, positividad y alegría. La dopamina viene siendo otro neurotransmisor que nos da la actividad motora, la parte cognitiva, la motivación y recompensa, regula el sueño, el humor, la atención, el aprendizaje, nos produce placer, nos relaja y nos da bienestar. Y también motiva a la activa la anandamida, que es un endocannabinoide que a través del CB1 y el CB2 controla el olor, el apetito, propicia la fecundación y además reactiva el sistema hormonal. Entonces se dan cuenta lo que hace el CBD de inicio en la cuestión neuronal para efecto de motivar este tipo de endocannabinoides. Y entonces aquí viene siendo lo siguiente. El CBD va a activar al CB1 y al CB2 para que se activen estos endocannabinoides. Y a su vez, ¿qué van a producir estos endocannabinoides? Van a hacer estos efectos. Van a formar el aspecto neuroprotector, van a ver la acción de neurogénesis, va a efectuar la neurotransmisión correctamente, va a quitar el dolor, es analgésico, va a ser antiinflamatorio, antidepresivo o ansiolítico. Puedo explicar la razón de cada uno de ellos, pero sería alargar mucho el tema. Pero esas son las funciones que desarrolla, en este caso, el CBD a través de estos compuestos. Y por ejemplo, en el caso neuroprotector, pues está el estrés oxidativo que siempre se produce y la neurodegeneración de la misma célula. ¿Y qué hace? Pues va a controlar las citocinas para la inflamación y entonces en ese momento está protegiendo a los nervios. En el neurogénesis, a través del hipocampo, va a controlar toda la generación de nuevas neuronas o nuevas células. Neurotransmisor, pues estamos hablando de que se establece todo el equilibrio hormonal de tal manera que se establece la comunicación correcta. Y así podemos ir a hablar cada una de ellas para poder definir por qué funciona el CBD en este tipo de acciones. Tomando en cuenta esto, entonces sí podemos decir que las propiedades que genera el CBD a través del CB1 y el CB2 son, aquí puse 26, pero no son 26, son muchos más. ¿Por qué? Porque pues es antiepiléptico, antiemético, ansiolítico, neurogénico, estimulante óseo, en fin. Muchas de las funciones que estoy mencionando aquí, de esas actividades, provienen de la actividad que tiene el CBD en reactivar todo el sistema hormonal, todo el sistema endocrino, para que de esa manera se dé este tipo de fenómenos y de resultados. Entonces, es precisamente lo emocionante para mí, por así decirlo, de cómo va influyendo el CBD en todo. Ahora, como menciono, fíjense lo que digo aquí, propiedades que genera el CBD.
O sea, que genera a través del CB1 y el CB2. Y el CB1 y el CB2 son nuestros receptores, o sea, nosotros los fabricamos, son endocannabinoides del sistema endocannabinoide. Entonces, lo que hace es activarlos. Entonces, el CBD no va a hacer estas funciones, va a hacer que se genere. Precisamente por eso actúa en todo nuestro organismo, en todo nuestro cuerpo actúa. No hay enfermedad donde no actúe el CBD, pero no porque el CBD esté dentro, sino porque activa a todos los receptores para que funcionen en ese tipo de enfermedades. Ahora bien, y tomando en cuenta esto, entonces podemos decir que el CBD va a actuar, puede detener, puede remitir y en muchas ocasiones puede curar, pero en todas nos va a dar calidad de vida. O sea, es una calidad de vida digna que realmente lo que todos buscamos. Yo en lo personal tengo mi artritis, no me quitó la artritis, ahí la tengo, pero me dio calidad de vida. O sea, me quitó la sintomatología de tal manera que realizo mi vida en forma normal. Y eso es lo importante, tener calidad de vida. Ahora, ¿en qué tipo de enfermedad nos puede ayudar? Pues aquí puse alrededor de 70, pero son muchas más. De hecho, el viernes me dieron 2 enfermedades nuevas que no las conocía, que realmente me sacaron de base porque digo, bueno, pues que no las conozco. Una fue la moya moya y la otra fue la siningoma. Son 2 enfermedades que para ver qué reacción tiene el CBD con ellas. Y la realidad es de que cada día van a surgir nuevos nombres de enfermedades. Ahorita yo tengo aproximadamente como 176 escritos donde relaciono la enfermedad con el CBD, pero hay muchas más. Y en la medida que vaya descubriéndose más la acción del CBD, se van a descubrir más efectos que pueda tener con muchas enfermedades. Pero hay una cosa importante que tenemos que mencionar. Esta llave maestra, esta es una llave de oro, podemos decirle, que viene siendo el 0.3% de THC. Y quiero explicar de forma más concisa. Cuando se obtiene el CBD del cáñamo, y dije en un momento, hace un momento que se obtenía con el máximo 0.3% de THC, y esa es precisamente la parte de la llave maestra. Porque pasa lo siguiente, el CB1 y el CB2, que son los receptores que van a recibir al endocannabinoide, los fitocannabinoides que van a recibir al CBD, tienen una gran afinidad por el THC. El CB1 y el CB2 ven al THC y se alocan. Por eso es droga, ¿no? Inmediatamente se alocan. Sin embargo, cuando llega el CBD no le hacen caso, no le hacen caso. Es más, hay un producto que se llama, que es el CBD aislado, que es 100% CBD y se utiliza para determinadas enfermedades que son pocas y actúa bien, pero nada más. Cuando el CBD tiene el 0.3% de THC máximo, es la llave maestra que va a abrir todo el CB1 y el CB2 y va a entrar en todo nuestro organismo y va a ser el efecto cascada de sanidad. Ese es precisamente el efecto de tener el 0.3% de THC. Esa es la llave maestra. Porque el THC, como dije, tiene gran afinidad por el receptor CB1 y CB2. Entonces, en función de eso, ¿qué se desprende? Se desprende precisamente que es el amplio espectro. El amplio espectro es que contiene THC y contiene algunas trazas de terpeno. O sea, ya tiene más productos de CBD y aparte toda la familia del CBD. Entonces, precisamente por eso estamos operando con 0.3% de THC, con la ventaja de que no da en un análisis de dopaje. O sea, no sale el THC. Continuamos. Ahora, tenemos que ayudar al CBD. El CBD es por sí mismo puede actuar, pero va a batallar mucho para actuar. ¿Cómo tenemos ya que ayudarlo? Con una disciplina alimenticia, con una disciplina de ejercicios, con un descanso adecuado, y convivir en familia. Somos producto de la sociedad y de la familia, tenemos que convivir con ellos. Recuerda que una persona que se separa, que se aísla, o está enfermo o se va a enfermar. Y también tenemos que tener el descanso de, no sé, de 7, 8 horas mínimo, precisamente para que nuestro cuerpo libere toxinas y se haga su mantenimiento, que es necesario. Entonces, esto es precisamente tener una vida disciplinada. Y si tenemos una vida disciplinada y tomamos el CBD, tenemos garantizada la salud. ¿Por qué? Porque vamos a reforzar todo el sistema inmune y vamos a eliminar las posibilidades de que surjan nuevas enfermedades. ¿Cómo se administra el CBD? Aquí vamos a hablar de la biodisponibilidad del CBD. La biodisponibilidad viene siendo la cantidad real de CBD que entra en nuestro organismo para lograr el equilibrio, para lograr la homeostasis. Esa cantidad, por ejemplo, si yo tomo en forma sublingual 100 miligramos de CBD, solamente 50 van a ir a mi órgano adecuado para poder llevar el equilibrio. El otro 50 se pierde en el tracto digestivo, se pierde en la saliva, no llega.
Cuando es con crema es el 35%, cuando es en comido solamente llega el 15%, y cuando es inhalado llega el 70%, por eso es tan eficiente el inhalado. Ahora bien, en el caso de sublingual, se colocan las gotitas de la dosis debajo de la lengua, duramos de 60 a 90 segundos con la boca cerrada, sin tragar, sin movernos. Ya una vez que pasan ese tiempo, podemos tragar y movernos sin ningún problema. Ya dimos oportunidad de que se absorbiera el CBD. Y va a actuar entre 1 hora y 1 hora y media, vamos a empezar a sentir su reacción. Pero va a durar esa reacción o ese efecto de 6 a 8 horas. Por eso recomendamos cuando es sublingual 3 veces al día, para que las 24 horas del día tengamos la acción del CBD. Cuando es con crema, la crema va a actuar entre 2 y 3 minutos, más o menos vamos a sentir el que empieza a actuar, y su efecto va a durar de 3 a 4 horas. ¿Cuándo volvemos a colocar cuál sería la dosis? Pues cuando se empiece a pasar la molestia, pues volvemos a colocar la crema y sin ningún problema. Lo que sí es que no la pongamos cuando vamos a estar en el sol, porque el ultravioleta del sol le quita potencia, entonces en la sombra. En el caso de comer, pues los alimentos son muchos productos ya tienen CBD, muchos alimentos tienen CBD, pero es el 15% nada más la disponibilidad, pero actúa igual que el sublingual en cuanto a duración y efectos. En cuanto al inhalado, actúa en minutos, o sea, es muy rápido, en 2 a 3 minutos ya empezó a actuar y su efecto dura de 2 a 3 horas. Esto es muy especial para efecto de problemas pues digamos, de tipo respiratorio o incluso de órganos como el riñón, el hígado, en fin. Ayuda mucho porque es rápido su efecto. Nada más que sí hay que tomarlo como una medicina, no hay que verlo como como se ve el cigarro para echar humo, no. Se trata de verlo como un aspecto médico, como un aspecto de un tratamiento que estamos llevando a cabo y tenemos que darle esa seriedad. Digamos, un dolor de cabeza en 5 o 6 vapeadas no lo quita, y un dolor más grande pues puede ser más tiempo. Recordar que una gotita del CBD para vapear dura aproximadamente de 12 a 16 vapeadas. Entonces más o menos se tomen la proporción. Este es el método que recomendamos en el sentido de la sublingual, que viene siendo la microdosis. ¿Y por qué recomendamos microdosis? Por 2 razones. Primero es porque de esa manera podemos lograr, en la medida que vayamos incrementando, encontrar la dosis adecuada. Por otro lado, hay personas, aproximadamente un 10% de las personas del mundo, tienen una reacción sobre todo al CBD, en el sentido de una reacción leve, pero la tienen. Es como cuando nos vacunamos, hay gente que tiene reacción ante una vacuna. Entonces, en este sentido, por eso recomendamos microdosis, porque empiezan poco a poquito, y si hay una reacción que es un pequeño dolor de cabeza, un pequeño malestar estomacal, pues sea leve. Entonces pasa ese malestar, en 2 o 3 días pasa y ya continuamos sin mayor problema con el CBD. Eso es lo único que ustedes, precisamente por eso recomendamos que sea en forma de microdosis. Y la microdosis consiste aquí, como mencionamos. Los primeros 3 días va a ser una gota en la mañana, otra a mediodía y otra en la noche. Recomendar que en la noche sea 2 horas antes de acostarnos, porque si tarda 1 hora y media en hacer efecto el CBD, pues ya cuando vayamos a acostar ya hizo efecto de la somnolencia. Ahora recordemos que el CBD respeta el ciclo, o sea, en la mañana nos pone una mente muy lúcida, muy perspicaz, y en cambio en la noche nos da sueño. Entonces eso es muy importante para que no le tengan miedo. Entonces pasan los primeros 3 días con esa dosis y los siguientes 7 días van a ser 2 gotas en la mañana, 2 a mediodía y 2 en la noche, 6 gotas diarias. Y luego los siguientes 7 días vamos a hacer lo que dice aquí. Van a ser 3, 3 y 3. Los otros 7 días van a ser 4, 4 y 4. Y así sucesivamente hasta que el síntoma desaparezca o se controle. No importa el grado de enfermedad que tengamos, puede ser un cáncer terminal o puede ser pues un dolor de cabeza o puede ser que no podemos dormir. Siempre empecemos con microdosis para que de esa manera lleguemos a la dosis adecuada. Puede ser en la primera, segunda, cuarta, quinta o novena semana, pero en un momento dado vamos a llegar a la dosis y cuando lleguemos a esa dosis, esa es la que debemos de seguir tomando cuando menos por 8 semanas para que se restaure todo el sistema correctamente, para que logremos el equilibrio. Y ya en ese sentido, después de las 8 semanas, podemos ir, así como la subimos, podemos ir disminuyendo hasta otra vez llegar al nivel en que vuelva otra vez el síntoma, lo subimos un nivel y esa va a ser nuestra dosis. Yo empecé así con microdosis, llegué hasta 30 gotas diarias y ahorita tomo nada más 9 gotas diarias, entonces bajé mucho precisamente por ese sistema y estoy muy bien, me siento bien de todos mis achaques. A mis 76 años me siento bastante bien.
Ahora hay que tomarlo también a nivel preventivo, porque las enfermedades tardan tiempo en brotar. Con CBD eliminamos la posibilidad del surgimiento de alguna enfermedad. En este caso, con el coronavirus que tanto se ha mencionado, que estamos en una pandemia, el CBD viene a prevenirnos, viene a hacer la oportunidad de reforzar el sistema inmune. Todo el sistema inmune, desde los médula ósea, los ganglios y los vasos linfáticos, el vaso, el timo, en fin, todo lo que son las glándulas que van a soportar el aspecto, el aspecto de defensa del cuerpo se va a reforzar. Independientemente de eso, si hay algún problema de alguna enfermedad, una diabetes, una hipertensión, en fin, lo va a controlar. Entonces, de esa manera da oportunidad de que tengamos salud. Y es preferible que cuando nos llegue a encontrar el coronavirus, pues nos encuentre fuertes. De esa manera, pues va a ser como una gripe, un resfriado y se acabó. Y si en cambio nos encuentra débiles, pues nos deshace. Entonces, ahí es muy importante. Entonces, yo como método preventivo le recomendaría de 6 gotas a 9 gotas al día mínimo, para de esa manera, aunque no tenga nada, aunque no les duela nada, tómenlas así como 2, 2 y 2 o 3, 3 y 3, y van a ver el resultado. Se van a sentir mejor, van a tener sueño reparador, no van a tener ansiedad, se les va a quitar el estrés, va a ser diferente e independientemente que están reforzando el sistema inmune. Nada más para tomar en cuenta como un ejemplo, tarda 28 años aproximadamente en aparecer sus síntomas el Alzheimer. Y sin embargo, si empezamos a tomarlo, digamos, a los 26 años, pues nos podemos olvidar de que nos vaya a dar Alzheimer, porque lo estamos preparando para que no nos dé. En tanto que a los 70 años queremos, ya tenemos el Alzheimer y queremos curarlo, pues el CBD nos va a dar calidad de vida, pero no nos va a curar el Alzheimer, o sea, nos va a dar de cualquier manera. Hay que hacer algunas aclaraciones. El CBD no es una droga, por lo tanto, ni causa adicción ni causa una sobredosis. Ha habido personas que se han tomado casi el frasquito completo, pero únicamente les da somnolencia. Entonces, no tengan miedo, el CBD si no te va a curar, no te hace ningún solo daño. El CBD porque no es una droga. Ahora, interfiere levemente con otros medicamentos, sí interfiere, pero no en la forma que pensamos que choca con un medicamento o con otro, no. El problema es que el CBD tiene que ser desechado en nuestro organismo a través de una metabolización que hace el hígado. Y esa metabolización es a través de un sistema enzimático que se llama citocromo P450. Y ese sistema enzimático también es utilizado por el 90% de las medicinas para ser metabolizados y desechados de nuestro organismo. Entonces, es el mismo sistema que utiliza el CBD y las medicinas. Entonces, aquí la única situación que podemos recomendar es que lo tomemos desfasado. Si yo tomo a las 8 de la mañana el CBD, pues hasta las 10 de la mañana tomo la medicina, o viceversa, tomar primero la medicina y a la hora y media, 2 horas, tomar el CBD, para de esa manera que no se encuentren en el sistema citocromo y de esa manera no se van a afectar. ¿Cómo se afectan? Pues que dura un poco más de tiempo la medicina dentro de nuestro organismo, haciendo el efecto de, pues si es un antiácido o lo que sea, va a tener un poquito más de tiempo. No va a potencializar su efecto, va a durar un poquito más de tiempo, es todo. Tiene leves efectos secundarios, como les mencioné en un principio, sí es cierto, los que son cuando la persona no está muy afín o tiene mucha sensibilidad al CBD. En ese sentido son efectos muy leves y que se quitan en 2 o 3 días, pero eso nos invita a que estemos preparados para que si llegamos a tenerlos, sepamos que va a pasar rápido y no dejemos de tener el beneficio del CBD. Y aparte, como cuidado también es no dejarlo expuesto al sol, porque el sol, los rayos ultravioleta del sol lo polimerizan rápido, o sea, no lo polimerizan, lo oxidan rápido, de tal manera que pierde su potencia. Lo mismo que cuando lo destapemos, pues ya lo usamos, volvamos a taparlo, precisamente para evitar la oxidación. Esos son los cuidados que debemos de tener. Y estos son los pequeños leves problemas que puedan tener de efectos secundarios, un pequeño dolor de cabeza o de estómago, alguna pequeña taquicardia, alguna mareo o somnolencia. Entonces, esto lo podemos saber que existe y tenemos que pasarlo, no en todos los casos, en muy pocos casos se da, pero no le tengan miedo, va a pasar y pasa rápido. Hasta aquí hemos hablado del CBD. Y entonces aquí yo reafirmo mucho este enunciado, que CBD es salud, realmente es salud. Yo he encontrado a través del tiempo que cada vez que más me estudio esto, más me convenzo de la ventaja que tiene el CBD y lo mucho que falta por descubrir. Recuerden que apenas tiene 35, 40 años en una investigación y realmente es muy joven la investigación, los resultados están por darse y se van a dar. Pero sí es importante que la gente sienta que cada día hay descubrimientos nuevos. Hace poco ha salido, como siempre, versiones negativas
de que hace daño a una situación, al hígado, que hace daño. No es cierto. Son situaciones en las que ya se ha comprobado y científicamente se ha dicho y se ha investigado a través de PubMed, que tiene más de 15,000 artículos publicados, a través de la Organización Mundial de la Salud, a través de incluso de Google, que tiene tantos artículos científicos, donde existe la parte positiva del CBD, donde realmente no ha habido todavía positividad, algo negativo en que hayamos encontrado del CBD. Por eso precisamente hago esta aclaración, porque tengan confianza, CBD es salud. Pues ahora sí, iniciamos con las preguntas que quieran hacerme. Tere pregunta, ¿cómo ayuda el CBD a personas con cefalea? No sé si se pronuncia así. Bueno, sí, el caso de la cefalea es un problema neurológico que viene siendo, normalmente puede ser que se genera por tensiones, se genera por ansiedad, alguna pequeña inflamación en la parte interna de nuestro cerebro, alguna dilatación de algún vaso sanguíneo. Entonces, lo que sucede o no una correcta alimentación del mismo. Entonces, el CBD lo que actúa a través de los neuronas que hacemos, de las neuronas, pero a través de las endocannabinoides que antes mencioné, como la anandamida, la serotonina y la dopamina, van a hacer que se elimine la tensión, va a hacer que tenga mejor circulación el cerebro, porque es un vasodilatador el CBD. Entonces, lo va a eliminar. Y esto es una cosa de, si tenemos la cefalea hoy, tomamos el CBD para mañana, no la vamos a tener y se puede controlar perfectamente. Deben empezar con CBD, con la microdosis. ¿Sí? ¿Qué beneficios tienen el autismo leve en transición a Asperger? Miren, como mencioné hace un momento, por eso puse la gráfica. Cuando tenemos la dopamina, tenemos la serotonina y tenemos la anandamida trabajando, todos estos van a llevar a una perfecta coordinación de nuestro cerebro, de tal manera que, por ejemplo, el autismo, he visto niños, incluso los he estado viendo continuamente, donde personas que tienen 5 o 6 años o menos edad o más edad, que son autistas, han logrado socializar, logran ya fijar su atención en algo, poder comunicarse con las personas que están a su alrededor, tener una calidad de vida más adecuada, ser más ordenados, tener, sobre todo, obedecer ciertas indicaciones y socializar. Esto en el transferencia a un Asperger, que es una persona, pues la característica es de inteligencia, son gente inteligente, gente que tiene una fijación muy específica sobre sus objetivos o sobre lo que ellos quieren. Se logra también esa presión que se tiene, esa tensión, esa depresión, esa angustia que a veces sufren, se logra eliminar, entonces logran ser comunicativos. Hay infinidad de personas que han logrado sobrepasar este tipo de eventos de autismo y Asperger y la THDA, de tal manera que logran ser personas normales. El CBD las ayuda mucho y hay que empezar con microdosis. ¿Sí? Tengo polirradiculoneuropatía. Los impulsos nerviosos no pasan al 100% a las piernas. Tengo trastorno de la marcha. Aquí viene muy exacta la aplicación del CBD. El CBD, con su característica de ser un neurotransmisor y que va a activar ahí un receptor que es muy importante, que es el GABA-A, es un intercomunicador celular, hay una intercomunicación celular que va a propiciar el CBD. Entonces hace que, ahí actúa mucho el ácido araquidónico, va a hacer que se tenga una comunicación muy, muy clara. Entonces, si tiene usted problemas por la cuestión de la comunicación, que es precisamente lo que está pasando, va a tener con el CBD va a tener que eliminar inflamación, se va a eliminar el dolor y va a haber una perfecta comunicación. Tiene que ser un tratamiento, no se da de un día para otro, pero empezando con microdosis va a tener un alivio. Esto se los digo, vamos, se lo menciono no como médico porque no lo soy, sino por lo que he escuchado, por lo que he visto, lo que he estudiado, los testimonios que he visto y los reportes científicos que he encontrado. Entonces, sí le ayuda mucho esa neuropatía para que pueda tener una vida mejor, una mejor calidad de vida. Y empiece